Bueno, pues comenzamos la primera mesa de la tarde, la mesa de fotocatálisis en el ámbito sanitario, y para ello llamo por favor a la mesa al doctor Carlos Jiménez Ruiz, por favor, si es tan amable, y al doctor Benigno Sánchez. El doctor Rubén Sánchez está ahora mismo en Singapur y ha mandado un mensaje pregrabado que emitiremos en segundo lugar, ¿vale? Vamos a mantener un poco el orden que teníamos inicialmente. Aprovecho para ir presentando. El doctor Carlos Jiménez Ruiz es presidente saliente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y además es experto en tabaquismo. Recientemente, la semana pasada, celebramos con él el 30 aniversario de la unidad de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y aprovechó para presentar un libro que son 30 años de prevención de tabaquismo, ¿no? De prevención de tabaquismo. Bueno, pues en el año 2020, en plena pandemia, decidimos hacerle una propuesta al doctor Carlos Jiménez Ruiz, que era una propuesta basada en ponernos a trabajar en tratar de mejorar la calidad de vida de los demás, y concretamente, gracias a él, fue posible el primer proyecto piloto que hicimos en calidad del aire en interiores frente al humo del tabaco, liderado por él y con el apoyo también de otros dos doctores, el doctor Carlos Rábade y el doctor Marcos García. Y bueno, solo puedo decir, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él, porque esa propuesta la acogió con mucho cariño y la desarrollaron pues como nos va a contar él, ¿no? Primero va a hacer, creo que, una exposición de las implicaciones que tiene el tabaco en la salud, y luego va a enganchar con los resultados de este piloto que digo que lideró, digamos, el doctor de manera, bajo nuestro punto de vista, bastante exitosa, pero como siempre con recorrido de mejora. Así que, doctor, si quieres, se puede estar ahí o se puede venir aquí, lo que... Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo. Primero de todo, agradecer al señor David Almazán la amabilidad que ha tenido por invitarme a participar en este congreso. Para mí es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes, pues un poco para presentarles los resultados y las conclusiones de este estudio, que es un estudio muy sencillito, que es un estudio, digamos, germinal, sobre la eficacia de la placa fotocatalítica para controlar la exposición al humo del tabaco ambiental en ambientes cerrados. Yo en esta primera diapositiva les pongo los distintos aspectos que voy a desarrollar a lo largo de mi intervención. Primero les daré unas consideraciones generales sobre el tabaquismo. Después les presentaré los resultados y las conclusiones de este estudio y terminaré con unas conclusiones de mi charla. En cuanto a las consideraciones generales de tabaquismo, primero es el concepto de tabaquismo. Tengan ustedes en cuenta que hoy en día el tabaco es considerado como una enfermedad adictiva, crónica y recidivante. No es un mal hábito, no es un trastorno de la conducta, es una enfermedad adictiva, crónica y recidivante. Tengan ustedes en cuenta que es una enfermedad de una altísima prevalencia. Ya les comentaré algunos datos de la prevalencia y les compararé con otras enfermedades para que entiendan la altísima prevalencia que tiene esta enfermedad. Y en tercer término, piensen ustedes que es la primera causa evitable de muerte en nuestro país y en los países desarrollados. Voy a desarrollar un poco cada uno de estos ítems. Los datos que tenemos sobre prevalencia de tabaquismo en nuestro país se refieren al estudio Edades. Es un estudio que se realiza cada 2 años
desde hace ya mucho tiempo y que analiza la prevalencia de consumo de tabaco en el grupo de edad entre 16 y 64 años de edad. El último estudio es del año 2022, ahora en enero saldrán los resultados del año 2024, pero los que tenemos últimos son estos que yo les presento aquí. Vean cómo en esa franja de edad el 33% de la población general española de esa franja de edad es fumadora. Y vean que hay más hombres fumadores que mujeres fumadoras. Fíjense que podemos decir que el 33% de la población general española padece esta enfermedad crónica que es el tabaquismo. No hay ninguna otra enfermedad crónica de tan alta prevalencia. La diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia no llegan a tan alta prevalencia como tiene el tabaquismo. Otro aspecto importante es que es la primera causa de muerte en España y en los países desarrollados. Miren, los datos que tenemos en España son los siguientes. Este es un estudio del 2022 que hace referencia a la mortalidad que se produjo en nuestro país atribuida al consumo del tabaco activo en el año 2016. Pues de acuerdo a los datos de ese estudio, 56.000 personas, más de 56.000 personas murieron como consecuencia de consumo de tabaco de forma activa, pero más, en torno a 1.000 personas, murieron como consecuencia de consumo de tabaco de forma pasiva. Y esta cifra es una cifra, ¿es alta, es baja? Pues yo creo que lo mejor es que la comparemos con otras cifras de mortalidad, por todos conocidas, para que veamos el impacto que pueda tener. Y una que conocemos todos, por desgracia, es la mortalidad que se produjo en nuestro país como consecuencia de la COVID. Fíjense ustedes que la COVID, desde marzo de 2020 a marzo de 2022, que fue el mayor golpe de la COVID en ese momento, pues hubo como consecuencia de esa enfermedad más de 11 millones de casos. De esos 11 millones de casos perecieron más de 100.000, exactamente 101.135 personas. En 2 años la COVID mató a 101.000 personas. En 2 años el tabaquismo mata a 114.000 personas. El asunto de la COVID, gracias a Dios, se ha controlado, pero el tabaquismo sigue matando el mismo número de personas. Bien, y entonces ahora ustedes dirán, ¿y por qué el tabaco produce tanta mortalidad? Es un poco lo que yo les quiero comentar aquí muy sucintamente. Este sería el esquema de un cigarrillo encendido. Cuando un fumador da una calada al cigarro, en el cono de ignición del cigarrillo se produce una corriente de humo. Esa corriente de humo atraviesa la columna del cigarrillo, el filtro, y pasa al interior del fumador activo. A esa corriente se le llama corriente primaria. Pero en el cigarrillo encendido se producen otras corrientes de humo. Pues la corriente que sale del cono de incineración del cigarrillo, las corrientes de humo que se escapan a través de los poros del papel del cigarrillo y también parte de la corriente del humo que se le escapa al propio fumador antes de inhalar esa corriente principal. A la suma de todas esas corrientes se le llama corriente secundaria. Pues fíjense ustedes, del total de humo que se produce cuando un cigarrillo es consumido, el 75% es corriente secundaria, que va a pasar al medio ambiente que rodea al fumador activo y que va a afectar a los sujetos que no fuman y que conviven con ese fumador activo, que es lo que llamamos los fumadores pasivos. Y el 25% restante es corriente principal,
que es la que inhala el fumador activo y va a afectar al fumador activo. Pues en una y en la otra corriente se han descrito alrededor de 4.500 sustancias tóxicas. Yo aquí les dejo los nombres de algunas de ellas. Les señalo ahí pues, sustancias que por todos son conocidas como muy tóxicas, pues mercurio, plomo, estaño, polonio 210, les recuerdo a ustedes cómo se cargaron aquel espía ruso que molestaba, pues con polonio 210. Pero miren ustedes, de todas estas sustancias, las que más importancia tienen desde un punto de vista sanitario serían las siguientes. Primero es la nicotina, que sería la droga causante de la adicción que crean los cigarrillos. Fíjense, les voy a decir una cosa con respecto a la nicotina. La nicotina, si comparamos la capacidad de crear adicción que tiene la nicotina con la capacidad de crear adicción que tiene la cocaína, la nicotina tiene 5 veces más capacidad de crear adicción. Entiéndanme bien ustedes, no hablo del problema social que tiene un nicotinómano y el que tiene un cocainómano. Estoy hablando de capacidad de crear adicción. Otro aspecto importante son el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico que daña la pared de las arterias y que como consecuencia de ese daño aparece lo que se llama la placa de ateroma, y que esa placa de ateroma es la causante de toda la patología cardiovascular que tan frecuentemente vemos en los fumadores. Otra sustancia es el alquitrán y las nitrosaminas. Alquitrán y nitrosaminas son sustancias capaces de alterar el ADN celular. Y en esa alteración del ADN celular hace que aparezcan células tumorales y en consecuencia son los capaces de las sustancias que provocan toda la patología tumoral que tienen los fumadores. No solo tumores de cavidad oral, no solo tumores de laringe, no solo tumores pulmonares, sino también, por ejemplo, el tumor de vejiga está íntimamente relacionada con el consumo del tabaco. El tumor de páncreas está íntimamente relacionado con el consumo del tabaco. O sea que hay un gran número de patologías tumorales asociadas al consumo del tabaco. Sin duda, la más íntima, la más frecuente, es el cáncer de pulmón. Y otro grupo de sustancias, que son las sustancias oxidantes, las cuales producen lesiones a nivel de los alveolos y de los bronquiolos terminales, y son los causantes de toda la patología broncopulmonar. La bronquitis crónica, el enfisema, que les sonará a todos ustedes, están producidos como consecuencia de este consumo de tabaco. Bien, pues por todas estas enfermedades el tabaquismo es capaz de producir tanta mortalidad como lo que yo les mostraba en las diapositivas anteriores. Y ahora voy a presentarles los resultados y las conclusiones de este sencillo estudio que realizamos en colaboración con David cuando nos presentó pues, esta idea y dijimos pues vamos a tratar de llevarla adelante. El objetivo está publicado en esta revista, es una revista que pertenece a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, en el año 2022. El objetivo era evaluar la eficacia de la placa porosa fotocatalítica tipo ACAIR en relación con la disminución o eliminación de algunos de los componentes del humo del tabaco en un entorno cerrado y controlado. La metodología que seguimos pues seleccionamos un estudio muy hecho por nosotros en nuestras propias casas.
O sea, que era un estudio muy de andar por casa. Se seleccionó una habitación sin ventilación y de dimensiones conocidas en el entorno del investigador. Analizamos varios tipos de variables. Primero, analizamos variables en relación con la habitación, pues el tamaño, el volumen de la habitación, la luz artificial, la temperatura, la humedad, etc. Después analizamos las concentraciones de las partículas del material particulado 1, 2.5 y 10 y las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles y de formaldehídos. Utilizamos para la detección de estas sustancias estos aparatos, el monitor personal IGRES y el monitor DC1100 DAILOS. Una importante limitación técnica. El medidor de partículas IGRES presenta un umbral de detección superior a 100. Hicimos dos experimentos. Un primer experimento en el cual elegimos la habitación que la teníamos elegida, se encendió un cigarrillo en esa habitación, se detectó concentración de material particulado, compuestos orgánicos volátiles y formaldehídos. Se encendió la placa fotocatalítica y se detectó concentración de esas sustancias tóxicas a los 30 minutos de haber encendido la placa fotocatalítica y a las 24 horas de haber encendido la placa fotocatalítica. En un día posterior volvimos a realizar el mismo experimento, pero en esta ocasión sin placa fotocatalítica, y medimos las mismas cosas. Estos son los resultados del experimento 1 para el material particulado. Observen ustedes que para el material particulado 2.5, 1 y 10, los niveles de concentración con placa fotocatalítica siempre eran inferiores a los de sin placa, a los 30 minutos de haber puesto en funcionamiento la placa fotocatalítica. En esta otra diapositiva les muestro los mismos datos, pero a las 24 horas de haber puesto en funcionamiento la placa fotocatalítica. Observen también cómo la disminución del material particulado cuando está la placa fotocatalítica en funcionamiento es casi del 100% en comparación cuando no está. Pero claro, este es un experimento que esto no suele pasar en la vida, en la práctica diaria, ¿no? Uso un cigarrillo. Por eso nos propusimos hacer otro experimento. Bueno, sigo dándoles los datos del experimento 1. Datos con respecto a los compuestos orgánicos volátiles a los 30 minutos y a las 24 horas de haber encendido la placa fotocatalítica. Observen ustedes que ya en la curva azul es la que muestra los datos con placa fotocatalítica y la curva naranja es la que muestra los datos sin placa fotocatalítica. Observen ustedes cómo ya a los 30 minutos hay un descenso importante y a los 24 horas ya el descenso es del 100%, en comparación cuando no hay placa. Lo mismo ocurre con respecto a los formaldehídos a los 30 minutos y a las 24 horas. Ahí lo ven también ustedes que son datos similares. Pero como les decía, este experimento 1 pues, no ocurre en la práctica clínica, en la práctica diaria. Lo que ocurre normalmente es que una persona está fumando más cigarrillos. Entonces, en el experimento 2, lo que hicimos fue lo siguiente. En la habitación elegida, al mismo tiempo, encendimos la placa fotocatalítica y un cigarrillo. Y se continuó encendiendo un cigarrillo por hora durante 8 horas. Cada 30 minutos
y durante 24 horas se determinó concentración de material particulado, de compuestos orgánicos volátiles y de formaldehídos. Y después, en un día posterior, se volvió a repetir lo mismo, solo que sin placa fotocatalítica. Pues bien, los resultados fueron los siguientes. Para el material particulado 2.5, pues observen cómo aquí tenemos un problema, y es el problema del efecto techo como consecuencia de la medición, que teníamos un umbral de los 1000. Así que, como ven ustedes, pues no salió unos resultados muy concluyentes. Lo mismo nos pasó para el material particulado 10, y también nos pasó lo mismo, aunque menos, para el material particulado 1. Ven que ahí fue donde ya tenemos el efecto techo. Ahora bien, para los compuestos orgánicos volátiles, observen cómo con placa fotocatalítica siempre, cada vez que se enciende un cigarrillo, los niveles de compuestos orgánicos volátiles son inferiores que sin placa fotocatalítica. Y lo mismo ocurre con los formaldehídos, que con placa fotocatalítica todos estos niveles son inferiores que los que cuando no hay placa fotocatalítica. Muy bien, limitaciones. Pues este es un estudio que tiene muchísimas limitaciones y que bueno, merecería la pena hacer un estudio mucho más potente para quitar al menos algunas de estas limitaciones. Limitaciones, primero, pues el estudio lo realizamos con luz artificial. No hemos detectado otras sustancias tóxicas, nos hemos fijado solamente en los compuestos orgánicos volátiles, en el formaldehído y en el material particulado, no en la otra cantidad enorme de sustancias tóxicas. Además, la reducción que hemos obtenido ha sido una reducción significativa, pero que no tendría repercusión sanitaria en el sujeto fumador pasivo. Eso es un dato importante desde el punto de vista sanitario. Y después la limitación de los aparatos, el aparato que tiene ese umbral que no llega a una medición de más de 1000. Y también encontramos diferencias en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad en la habitación cuando hicimos un experimento y el otro. Había algunas diferencias, no muy potentes, pero había algunas diferencias. Y, por último, utilizamos una placa fotocatalítica cuyo tamaño no estaba calculado en relación con el volumen y con las dimensiones de la habitación. Probablemente esto es una cosa que habría que solucionar y eso lo saben ustedes mejor que yo. O sea que, como ven, tenemos un montón de limitaciones, pero bueno, es un primer estudio, sencillito, como les decía, que nos abre el camino a seguir investigando en este sentido. Como conclusión final, la placa fotocatalítica tipo ACEAIR puede ser un medio para reducir ligeramente y de forma efectiva la concentración de ciertas partículas procedentes del humo del tabaco que son respirables y causantes de toxicidad. No obstante, esa reducción es modesta y sin impacto sanitario en cuanto a la protección de la salud frente al aire contaminado por humo de tabaco. Nada más, les agradezco mucho la atención que me han prestado y a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siéntese, por favor. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Para seguir un poco el orden que teníamos con la mesa de proyección, vamos a pasar ahora al doctor al doctor Rubén Sánchez, que entra por vídeo pregrabado, ¿vale? Para que nos va a contar, pues igual, una experiencia piloto que se llevó a cabo también en plena pandemia de un equipo de purificación de aire portátil que se colocó en una clínica pododinámica asistencial. Así que adelante vídeo, por favor.
Señoras y señores, buenas tardes, un placer. Debido a cuestiones logísticas no puedo estar entre ustedes en esta conferencia de hoy. Bueno, en el ámbito que nos ocupa, la propagación de las infecciones por vías respiratorias se producen de tres maneras: por contacto, por microgotas o por bioaerosoles. Me detengo en los bioaerosoles de manera específica, puesto que este tipo de micropartículas que estén en el ambiente, el 86% de ellas, estas partículas de polvo, tienen aproximadamente entre 0,8 y 1,6 micras de diámetro. Sin embargo, los medios de protección que podemos tener en una clínica de podología frente a estos pequeños bioaerosoles son las mascarillas que tan de moda se pusieron, por desgracia, hace varios años por la pandemia del COVID. Y las mejores mascarillas que tuvimos a nuestra disposición, a nivel usuario, claro, no a nivel industrial, fueron las N95, cuyos microporos eran aproximadamente de 8 micras de diámetro, lo cual quiere decir que la mayor parte de las partículas en forma de bioaerosoles que pululaban por el ambiente de una consulta de podología podían atravesar estas mascarillas de protección. Por lo tanto, el uso de mascarillas no era capaz de prevenir el contagio de virus al 100%. Y el gran problema que teníamos en las consultas de podología, bueno, y que seguimos teniendo, es que una parte importante de nuestro trabajo consiste en la utilización de dispositivos, de micromotores, que utilizamos para pulir y para degradar superficies ungueales y superficies cutáneas, que son fundamentalmente dos de las estructuras donde los hongos y las bacterias anidan en los pies de los pacientes. Cuando utilizamos este tipo de dispositivos, como funcionan por abrasión, aquella superficie que están devastando o degradando, que como comento puede ser uña o puede ser piel, genera un polvo, genera un producto degradativo fruto de esa abrasión en forma de polvo, y estas partículas de polvo, fundamentalmente formadas por queratina, son sustancias volátiles en las cuales pueden depositarse los virus, los hongos o las bacterias que están infectando a esa superficie dérmica concreta. El estudio consistió en el muestreo del aire del área seleccionada con una intervención previa, que fue la intervención control, y una intervención posterior a la aplicación del equipo fotocatalítico, que fue la intervención de ensayo. El equipo fotocatalítico utilizado fue cedido por gentileza de Lavenger, a quien aprovecho desde aquí para dar un gran agradecimiento, puesto que sin ellos no hubiera sido posible realizar este estudio, así que vaya desde aquí mi más sincera gratitud. Las mediciones realizadas sin el equipo de la fotocatálisis mostraron un claro aumento de la carga bacteriana en el post 1, post 2 y post 3 frente a la medición basal. Mientras que con las mediciones realizadas después de aplicar el equipo de la fotocatálisis, vemos claramente cómo disminuyó esta unidad formadora de colonias, que pasó a ser de 166 en la medición basal a solamente 32 después del tercer día o del cuarto día, mejor dicho, de las mediciones. Incluso esta carga fue mucho menor que la comparada con las mediciones realizadas sin la fotocatálisis. Con respecto a los hongos, las unidades formadoras de colonia sin fotocatálisis se mantuvieron bastante estables esa semana, mientras que las mediciones realizadas cuando procedimos a la intervención fueron más altas. En concreto, partíamos de 44 unidades formadoras de colonias por metro cúbico la semana de la fotocatálisis, pero gracias a la acción del aparato fotocatalítico desinfectante, esta carga fúngica disminuyó a 10, a 4 y hasta solamente 2 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, como repito, gracias a la acción desinfectante del aparato de fotocatálisis. Por lo tanto, y ya para ir finalizando, tenemos que extraer una serie de conclusiones sobre nuestro estudio. La primera de todas es una evidente, y es que la actividad asistencial contribuyó evidentemente
al aumento de la carga microbiana, tanto de bacterias como de hongos. Dado que el periodo de incubación de las muestras fue solamente de 72 horas, los principales organismos patógenos encontrados fueron bacterias mesofílicas, que son aquellas bacterias que se desarrollan a una temperatura ambiente entre unos 30 y 37 grados, que además coincide también con la temperatura corporal. Fueron bacterias gram positivas, sobre todo aerococos, micrococos y estafilococos, y hongos ambientales, filamentosos no dermatofíticos, como fueron el penicillium y algunas aspergillium. Y por tanto, nuestros resultados vienen a arrojar luz y a ofrecernos una nueva alternativa eficaz frente a la desinfección o a la descontaminación del ambiente sucio inherente al propio trabajo de las clínicas de podología, en el que se generan bioaerosoles cargados de hongos y de bacterias. Para finalizar, y no por ello menos importante, vamos a comentar una serie de cuestiones que además me parecen de suma importancia, puesto que tienen mucho calado sanitario, y todo es relativo a la aplicabilidad clínica de la fotocatálisis. Sabemos que las bacterias pueden viajar hasta 4 metros en el aire y pueden permanecer hasta unas 10 horas en suspensión en dicho ambiente. Y bueno, las consultas de podología, las clínicas de podología, están habilitadas, por supuesto, para realizar la actividad profesional comentada anteriormente, la actividad típica, entre comillas, del podólogo, que es la actividad asistencial relativa al tratamiento de alteraciones ungueales y alteraciones dermatológicas, con el consiguiente fresado que les he explicado anteriormente, pero también las clínicas de podología están habilitadas para desarrollar cirugía menor ambulatoria. Los quirófanos de dichos tipos de cirugía menor ambulatoria no está exigido por ley ningún tipo de sistema purificador del aire, y sin embargo el podólogo está habilitado para realizar, como digo, cirugía menor ambulatoria, en la cual se proceden o hay procedimientos quirúrgicos en los que hay que realizar una intervención abierta con exposición al ambiente de tejido blando, tendón, ligamento, músculo y también tejido óseo. También estamos habilitados por ley y por conocimientos científicos y académicos a proceder a realizar cirugías de hueso también. Con esto quiero decir que la cirugía del pie es una cirugía abierta donde la infección postquirúrgica es el factor de mayor fracaso de las intervenciones quirúrgicas, mucho más que la propia técnica desarrollada en sí, sino que la infección postquirúrgica, sobre todo en las primeras 72 o 90 horas postquirúrgicas, esto supone un fracaso de la cirugía muy importante, puesto que en muchos casos hay que volver a reintervenir al paciente porque la sutura empieza a presentar dehiscencia, los bordes de la herida empiezan a abrirse y a veces hay que volver a reintervenir al paciente para drenar la infección que se ha producido y para volver a coser, en términos un poco coloquiales, ¿no? En concreto, además, la cirugía ungueal tiene entre un 6 y un 20% de tasa de infección y de reinfección postquirúrgica. Por tanto, la fotocatálisis podría usarse como un método efectivo preventivo para las consultas de podología donde se realice cirugía ambulatoria. De manera experimental, y todavía no está publicado, pero estamos en proceso de ello, nosotros llevamos el aparato de fotocatálisis, lo traspasamos del gabinete de quiropodología donde fue realizado el estudio y lo llevamos a nuestro gabinete de cirugía podológica y obtuvimos una reducción en las tasas de infección postquirúrgica de casi un 22%. Entonces, con este dato quiero lanzar al aire una propuesta, puesto que existen otros métodos en los que se puede potenciar el aparato fotocatalítico, como por ejemplo impregnar de pintura fotocatalítica las paredes de nuestro gabinete de cirugía. Entonces lanzo aquí esta propuesta para poder encontrar
alguna ayuda, algún participante, algún oyente que esté atendiendo a esta presentación, para poder ir más allá y poder presentar resultados mucho más potentes a nivel estadístico y poder así demostrar que la fotocatálisis no solamente sirve para la purificación y la descontaminación de un gabinete de podología sin más, sino que si Sanidad habilita a una clínica de podología para poder realizar cirugía ambulatoria, qué mejor que un aparato de fotocatálisis que garantice la desinfección y la descontaminación de un ambiente que se le presupone que tiene que ser el más puro posible para evitar la infección postquirúrgica, que, como he comentado ahora mismo, es el principal motivo de fracaso de la labor quirúrgica del podólogo. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Pedir disculpas de nuevo por mi imposibilidad de poder estar presente con ustedes. Agradecer de nuevo a la Asociación Española, a la Asociación Ibérica de Fotocatálisis su invitación. Agradecer a las instalaciones de la Clínica de Podología Pododinámica por prestarnos su gabinete para hacer este estudio. Agradecer la colaboración del Instituto de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y a la empresa Lavenger por cedernos su aparato de fotocatálisis que podremos seguir utilizando en futuros estudios si alguno de los asistentes quiere iniciar otra colaboración científica para poder realizar mayores experimentos. Un cordial saludo a todos. Tienen mi correo electrónico y mi teléfono en pantalla por si quieren contactar conmigo. Un placer. Buenas tardes. Pues muchas gracias al doctor Rubén Sánchez también por su amabilidad. Ya digo, está en Singapur completando un proceso de beca que se le ha concedido y le hubiera encantado estar aquí. Me quedo un poco con que, bueno, las limitaciones que él ha comentado en el estudio, indudablemente el número de muestras, si se aumentan, pues probablemente los resultados pudieran ser distintos, pero desde luego son muy prometedores. Me quedo sobre todo con el dato empírico y cualitativo que ha comentado sobre la reducción de infecciones quirúrgicas que se producen en su ámbito de aplicación, en principio gracias a la fotocatálisis. Y para cerrar la mesa tenemos también el placer de contar con el doctor Benigno Sánchez, que igual en plena pandemia y con el resurgimiento de la pandemia movió Roma con Santiago para tratar de conseguir financiación para trabajar en combatir la COVID, y lo consiguió, vaya que sí lo consiguió. Nos va a explicar ese proyecto que en colaboración con la empresa Aire Limpio lideró el equipo de Benigno, el equipo de Fotoerd perteneciente al CIEMAT, y que de manera combinada con otros sistemas, la fotocatálisis combinado con otros sistemas, pues consiguieron implantar exitosamente este sistema en el Hospital 12 de Octubre. Así que Benigno, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, no estar dormidos del todo. Y intentaré, como siempre, enseñar fotos, colorines y que uno intente no dormirse, por favor. Y una cosa que yo he hecho en falta ha sido intervenciones de preguntas. No tengan inconveniente en levantar la mano y hacer la pregunta que corresponda, que responderé, aunque después David me regañe, como hace todos los años, porque me alargo. Bien, me siento un poco constreñido también por el hecho de estar en una sesión de sanidad, donde la mayoría de los ingenieros que nos cantaba antes pues deben estar un poco como diciendo, ya están aquí los de los pies, las uñas y no sé qué. Bueno, pues, en fin, se pasa arriba, ¿verdad, David? Ahí.
Estoy en esta sesión porque me han puesto y porque les vengo a contar el tema del COVID-19, lo que nosotros hemos hecho con ello. Pero nosotros llevamos trabajando en fotocatálisis desde el año 90, es decir, tengo que arrogarme la verdad, y es que fuimos los primeros en España que empezamos a trabajar en fotocatálisis cuando nadie sabía de qué iba esto y cuando, en 1990, los Estados Unidos empezaron en 1989 a desarrollar sus colectores solares para utilizar la energía solar y nosotros seguimos al año siguiente. Por eso nosotros siempre hemos tenido un objetivo claro y ha sido utilizar la energía solar o alternativa que sea capaz de excitar un catalizador y hacerle generar radicales hidroxilo y destruir contaminantes. Ese ha sido el objetivo último que siempre hemos tenido. Para ello, desde 1990, insisto, hemos tenido que abrir líneas para, primero, qué catalizador utilizamos, después, dónde lo depositamos, qué ventajas y qué inconvenientes tienen estos soportes, cada uno de ellos, y no era nada fácil. Esta mañana han visto 2 diapositivas en las que se veían una serie de monolitos, pero teníamos el problema de la luz. ¿Cómo le metes la luz a eso? ¿Cómo enfocas? ¿Cómo iluminas? Y evidentemente tenemos el impasse día-noche que no podemos arreglar. Entonces empezamos trabajando en el desarrollo de catalizadores, creo que no apunta, ¿o sí? No. ¿Perdón? Arriba, ahí está. Empezamos trabajando en el desarrollo de fotocatalizadores inmovilizados, es decir, el dióxido de titanio tenía que estar soportado en algo. También he oído esta mañana que en aguas, no sé si no lo he entendido bien, pero que era una desventaja fijarlo, bueno, desde luego, no quiero entrar en polémicas, pero en aire desde luego que no. Yo no puedo estar tirando aire por ahí arriba y poniéndome estupendamente de caspa, ¿verdad? De caspa fotocatalítica. Es decir, el dióxido de titanio tiene que estar soportado, fijado, anclado a un soporte. Y esa estructura tiene que ser estable. Y después, ya lo digo desde ya mismo, los empresarios, y aquí hay muchos, a la gente que hablamos de medio ambiente, de conservación, de bla, 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 lo que me vendas tiene que ser bueno, bonito y barato. Todos sabemos esa historia, pero es así. Es decir, siempre tenemos el hándicap de, ojo que esto es muy caro, ojo que esto se ve mucho, ojo que yo no puedo poner ese trasto, ojo dónde lo integro. Soy arquitecto, no me estropees mi diseño, aunque después a los 10 años tenemos las fachadas hechas un Cristo. Entonces, ojo con eso también. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos diseñando fotocatalizadores monolíticos de cerámica, como han visto en la diapositiva de esta mañana, y vamos evolucionando y hacemos fotocatalizadores con PET, es la imagen de la izquierda, diseñamos reactores, que sería el segundo apartado, lo aplicamos en el aire exterior, como sería ese ejemplo, y por último, lo que David me ha invitado a contarles, que es qué hacemos en aire interior, qué venimos haciendo. Bien, pues evidentemente lo primero que he hecho ha sido, la foto tiene peor imagen, pero ya empezamos a ver ahí un quirófano, empezamos a ver a alguien con una mascarilla y empezamos a ver algo que les contaré al final, que se hace en un laboratorio P3 como Wuhan, ¿se acuerdan? Pues tenemos en España un Wuhan aquí. No estamos produciendo virus, sino que los estamos estudiando y analizando. Es el del medio, ¿verdad? Pues no pasa. Ay, perdón. Bien, ay, perdón. ¿Cómo voy por atrás aquí? Si alguien quiere leer algo de ciencia de cara a los 3 primeros apartados que les he contado, esto es un libro que publicamos en 2004, hace 20 años. Y hoy he oído aquí cosas que digo, pero si es que eso ya estaba en 2004. ¿Qué estamos contando? Estamos repitiendo otra vez lo mismo. Hacemos un proyecto, lo comentaba antes en la sala, hacemos un proyecto, lo terminamos, he oído hablar del proyecto en el que hemos estado nosotros y veo que se están haciendo lo mismo en otros proyectos nuevos. ¿Hemos aprendido algo? Lo dejo ahí. Bien, pues el que quiera saber,
ese libro es este libro, que es algo muy español. Este libro está en español, evidentemente, se lee mucho en Sudamérica sobre todo, hay más de 2000 descargas, pero nadie lo cita. La gente lo que hace es coger la bibliografía y cita al inglés o al americano de turno, pero no citan el libro. Ahora entráis a ver las descargas que hay y este libro es de estudio para los estudiantes de fotocatálisis. Todavía está vigente en gran parte. Este es otro libro, hablando de aire interior, que un librito, un cuento, como decía un amigo mío argentino, ven y esta noche me he leído el cuento. Tiene fotos muy bonitas, como estas, en las que ya empezamos a hablar de hospitales también, y que nos han venido tradicionalmente desde el 2000 para acá, metiendo la mentalidad de que es que los japoneses ya lo tienen esto desarrollado y está en todas partes. La frase era, hay más de 2000 empresas japonesas vendiendo fotocatálisis ya. Nunca lo he visto. Yo sé que hay algunas, no sé si tantas, pero se vendía tanto para limpieza de edificios externamente como en el interior de cualquier habitáculo. Incluso yo he visto presentaciones de japoneses diciendo que lo utilizaban impregnando el interior de los catéteres por el que circulaba la sangre de los pacientes. No lo he comprobado, pero os prometo que lo he oído. Bien, bueno, nosotros ya en 2006, aplicando ese soporte catalítico que era plástico, fijábamos dióxido de titanio y empezamos a ver que destruíamos bacterias y sobre todo destruíamos hongos. ¿Por qué? Compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Porque el mensaje era claro, tenemos que luchar utilizando radiación solar o la radiación interna, ver si somos capaces de activar un catalizador que destruya los contaminantes. ¿Qué contaminantes? SO2, NOx, ozono, CO. ¿Qué más? Pues tenemos toda una pléyade. Acabamos de oír que solamente el humo del tabaco emite 4000 volátiles, compuestos orgánicos volátiles, muchos de ellos tóxicos. Y por eso tenemos esos cánceres y esas cifras tan alarmantes que nos ha dado el doctor. Bien, pues esto es de lo primerito que hicimos ya muy presentable, donde se veía que podíamos tener, que teníamos de hecho eficiencias, destruíamos los compuestos orgánicos volátiles en más de un 80%, y empezamos a ver que se destruían también en ese catalizador, que se destruían también bacterias. ¿Cómo funciona el catalizador? Rompiendo la pared celular. Si nosotros rompemos la pared celular, se desactiva la infección de esta bacteria. Existe un problema añadido que no hemos resuelto, y es qué pasa con esos trozos de bacterias. Hay bacterias que se pueden, digamos, resurgir, son capaces de curarse del daño que le has podido hacer y pueden volver a ser infecciosas. O hay bacterias que se han roto y estamos emitiendo al ambiente alérgenos. Eso no se ha considerado, pero también hay que considerarlo. Es importante saber si tenemos alérgenos o no. Cada vez se complica más la cosa, ¿verdad? Bien, pues esta ya es una microfotografía nuestra, donde sí que identificamos hongos rotos y bacterias. En esa superficie de dióxido de titanio, y estamos hablando de 2011, ya publicado en Chemosphere. Por eso cuando uno ve cosas dices, por Dios, si ya lo hemos visto. Bien, el principio claro es, nosotros tenemos que destruir los contaminantes que hay en el ambiente, pero ¿de qué ambiente estamos hablando? No hay normativa de la calidad del aire que tenemos que tener en un ambiente familiar. No hay normativa, porque nadie se atreve, ningún gobierno se atreve a entrar en la casa de los contribuyentes a decirles cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que comer, cómo tienen que respirar. Aunque sí que hay denuncias de unos contribuyentes a otros, por lo menos en Estados Unidos, diciendo me llega el humo del tabaco que fumas en tu casa y cierra tu ventana, porque yo tengo derecho a tener la mía abierta. En esas estamos en algunos casos. ¿A dónde voy? A que toda la legislación que hay es dedicada al trabajo.
Es decir, nosotros protestamos mucho contra la contaminación, pero de los demás, en el ambiente de trabajo, en la fábrica. Por eso está el Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y es lo mismo en Estados Unidos, donde la EPA tiene su normativa, donde la OSA tiene su normativa, y tenemos nuestras grandes listas. Los americanos en la EPA tienen más de 200 compuestos, la OSA tiene más de 400. Nosotros, Salud y Seguridad en el Trabajo, ligado a la normativa europea, tenemos más de 700. ¿Quiere decir que tenemos 700? En este ambiente es posible que no. Ahora somos más, o sea, estamos aquí reunidos y juntitos. Es decir, ahora os enseñaré unas transparencias. A donde voy es que regularizamos muy mucho cómo se está en las empresas, pero en el 90% de nuestro tiempo, que es aquí, que es en el interior, estamos trabajando, es verdad, pero trabajamos muchos en oficinas. El ambiente que tenemos es más o menos así. Entonces, tenemos que tener cuidado con los compuestos orgánicos volátiles y con los biológicos, bacterias y virus. Yo hasta el 2019 decía, bacterias y hongos, los virus cuando sea mayor, pero me hice pronto mayor y me tocó. Entonces, seguro que el reactor que veis abajo le habéis visto más. En cualquier laboratorio, cualquier publicación, tiene 4 lamparitas puestas así, pasa el aire y dices, ¡ay, qué bonito, esto funciona! ¿Eso cómo se traduce a la realidad? Mi principio de realidad cuando trabajábamos en aire exterior era ¿cuánto está emitiendo una central térmica? 1 metro cúbico por segundo, Beni. ¿Puedes tratar eso? Joder. ¿Quién trata 1 metro cúbico por segundo? Entonces, quieras que no, vas diciendo, ojo, que hay que poner mucho filtro, mucho armatoste, y no olvidéis lo de quiero que sea bueno, bonito y barato. Entonces, quieras que no, en el exterior tienes mucho volumen a tratar y en tiempos de milisegundos, no ya 1 segundo, 1 segundo es una burrada, milisegundos de salida por chimenea. ¿Qué nos queda? Trabajar allí donde estamos el 90% de nuestra vida, trabajando en un ambiente que le estamos dando vueltas y donde los tiempos de residencia pueden ser más largos. Ahí ya empezamos a tener ciertas posibilidades. Solo nos falta tener el buen soporte, tener el fotocatalizador adecuado y que con esta iluminación que nosotros tengamos funcione. Por lo demás está chupado. Los vendedores sois vosotros. Nos queda todo lo demás. Bien, es una ironía, pero es así. Nuestro objetivo siempre ha sido grandes sistemas de tratamiento, dentro de lo que significa grande, en una casa. Por eso, bueno, pues Goswami lo hace, nosotros le vamos a ver, yo estuve en Florida con él, vi cómo trabajaba y era claro que había que trabajar en líneas de estas. Y así empezaron y así seguimos nosotros. Ahí como tarda. Mirad, en 2000... Esto debe ser del 2000 y poco, lo tenía por ahí. Bien, esto es una empresa canadiense que sale con un sistema así. Yo creo que es del 2000. Por supuesto, esta empresa ya no existe. Estuvo 2 años, le metía un filtro EPA, con H, no de la Agencia Americana de Medio Ambiente, EPA, y un ventilador y un filtro fotocatalítico con un prefiltro, y se acabó. Es decir, creíamos que la fotocatálisis lo podía hacer todo. Bien, pues siguiendo el esquema de Dietwell and Raup, que es los primeros que publican, vamos a hacer un sándwich de luz y de monolitos soportando dióxido de titanio y vamos a trabajar así. Creemos que va a funcionar la fotocatálisis 100% y empezamos a trabajar con un sistema de este estilo. Nos tiramos años haciendo eso y os pongo la etapa pre-virus, donde acabábamos de ensayar un sistema fotocatalítico basado en LEDs, que era como la panacea, donde ya la distribución de luz la tengo mucho mejor que con una lámpara o con 4 en batería, donde ya no tengo esos picos de irradiancia, sino que la puedo distribuir mucho mejor. Terminamos ese proyecto y sabíamos lo que no debíamos hacer más. Y entonces dejo el espacio del medio. ¡Ay, qué mal pasa esto, por Dios!
No pasa. No me quiere. Ahí. Aparece el COVID. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Sabemos lo que tenemos que hacer. Y el mensaje del CEDETI, que es quien financió este proyecto, ha ido demasiado lejos. Bueno, era, los proyectos los tiene que presentar una empresa y tenéis un año y no más de un año. En un año tenéis que tener un producto que salga al mercado y que sea competitivo, o sea, que esté en el mercado, que sea eficiente y que esté demostrado que funciona contra el COVID. Llevábamos una batería de ensayos ya hechos de qué había que hacer, qué podíamos hacer, pero no podíamos repetir los mismos errores porque íbamos a tener los mismos resultados. Había que inventar algo nuevo con lo que ya sabíamos hasta entonces. Entonces, bueno, habíamos hecho todo un trabajo, ahí estáis viendo que estamos midiendo en una momia, estamos midiendo en el Museo Reina Sofía, ese es el Guernica, estamos midiendo en una oficina, en otra oficina, estamos midiendo en un gallinero, estamos midiendo allí donde nos dejan, donde tienen un problema y quieren saber qué contaminantes hay. Pero lo que hacemos es ir haciendo nuestra lista. Aparte de la que tiene la EPA y de la que tiene la OSA, vamos haciendo nuestra lista de lo que vamos encontrando y sabemos qué tenemos que buscar. Y de ellos, cuáles son los contaminantes tóxicos y peligrosos. Entonces, bueno, ahí os he puesto, pues mirar, el benceno, el formaldehído, el acetaldehído, el tolueno, pues son compuestos básicos. Todo el mundo trabaja con tolueno. ¿Por qué? Porque está en las gasolinas de los coches. Pero el formaldehído está aquí en el interior. Seguro que aquí tenemos formaldehído. Con este mobiliario, seguro que tenemos formaldehído. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero habría que medirlo. Nos hemos tenido que preparar para medirlo. Nosotros ahora mismo somos capaces de identificar y cuantificar. La palabra cuantificar no la olvidéis, porque queda muy bonito decir hay, pero ¿cuánto hay? Y eso es mucho o es poco con respecto a la normativa vigente, que sí que la hay, la normativa. La normativa te dice de 700 compuestos cuál es la concentración máxima admisible en salud y seguridad en el trabajo, no en nuestra casa, pero tiramos de esa normativa, por lo menos para ponernos en esa situación. Bien, pues cuando... ¿Otra vez esto? Bueno, no sé. Cuando empezamos a trabajar, claro, aquella cola de dragón que veis es un pelo nuestro, y la escala va hacia lo pequeño y más pequeño. Ahí tenéis creo que es una partícula de 10, el PM10, un glóbulo rojo, lo otro no sé qué es, pero debe ser una ceniza volante, una bacteria, y lo pequeñito que casi no se ve es un virus, que es lo que ya veis con la típica corona. ¿Solo? Vale. No puede ser, a mí se me pasa el tiempo. Bien. Entonces decimos, vamos a hacer otra cosa a la que habíamos hecho hasta entonces. Habéis visto que ya el grupo de Matrix había metido un filtro EPA y os acordáis de que hubo muchos expertos internacionales que se llamaban Rodríguez, que hablaban desde Estados Unidos, eran muy listos porque estaban allí, y que o hacías EPA, o ponías un EPA en casa, o abrías las ventanas aunque estuvieras a 20 bajo cero. Eso lo hemos sufrido todos y lo hemos vivido todos. Entonces, mi objetivo fue, vamos a probar con EPA, pero vamos a probar también con un F9, por ejemplo, que es un filtro mucho más barato, y que en las condiciones adecuadas puede que nos funcione. Entonces, ensayamos, lo que estáis viendo como A es un F9, lo que estáis viendo como B es un filtro EPA, con H, lo que estáis viendo con C es un filtro de carbono activado, no activo, activado, montado en ese rack, con ese sistema de extracción. Estos son los resultados que se obtienen con un F9, con un filtro EPA y con carbón activado, y la suma de todos ellos cuando metemos fotocatálisis. Bueno, pues funcionan bien, tengo bastante, pero el mensaje era, tienes que quitar el virus, no vale decir quítame el 90%, tenías que quitar el virus, que era mucho más pequeño. Diseñamos este sistema en el que nosotros lo que hacemos es una nebulización, inyectamos a través del carbón activado, pasa a través de un filtro con lámpara ultravioleta, que es un filtro de polarización activada, que ahora os cuento lo que es, y
un filtro final. El diseño estaba basado en algo que ya se estaba comercializando, que era un filtro de polarización activada, donde lo que creaban era, en dos láminas, un campo eléctrico que tendía a que las partículas cargadas positiva o negativamente fueran al polo contrario. Con lo cual estos filtros llegaban a pesar 3 y 4 veces más de lo que pesa un filtro en condiciones normales de trabajo, sin provocar generación de iones que salgan al ambiente. Ojo con eso. Lo bueno de esta historia es que nosotros conseguíamos dejarlo todo en el filtro de polarización activada, por eso veis esa iluminación. Ese color azul que tiene es por la lámpara ultravioleta que está dentro de ese triángulo. Yo lo llamaba el ojo de Dios, que estaba en el medio. Y solamente con una lámpara de 36 vatios iluminábamos esa parte central. Hacías pasar el flujo a su través después de haber pasado por carbón activado impregnado en dióxido de titanio, después de pasar por un filtro por el sistema de polarización activa y terminando en un filtro F9, de manera que si se movilizara algo del dióxido de titanio impregnado en las otras partes, ya no íbamos a tener saliendo por ahí los virus cayéndonos a la cabeza. Esa fue la idea y, sinceramente, salió muy bien. Se probó, evidentemente, se construyó en un sistema convencional porque la historia tenía que ser que tenía que trabajar en un año, tenía que estar en el mercado. La premisa era, tengo que utilizar una carcasa que comercialice la empresa para poder utilizarlo como ellos lo utilizan, lo único que con otra cosa dentro. ¿De acuerdo? Lo probamos en nuestro laboratorio, inicialmente arriba, lo probamos en el comedor del CIEMAT y lo probamos... Bueno, empezamos a ver errores, los vamos subsanando. Vamos... ¿Por qué no pasas? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ahí estás. Y inicialmente nos vamos al hospital 12 de octubre, medimos en condiciones reales. Esa foto la hice yo, o sea, estábamos no pasando la raya, pero mirar dónde colocamos el equipo. Teníamos un enfermo ahí, ya entubado, boca abajo, y estábamos cogiendo muestras. Pero el problema, esto podía estar bien, quedar bien o mal, pero ¿cómo demuestro que es con el virus? No tenía otra opción que irme a un laboratorio P3, Albisabet, que está en la en la Complutense de Madrid, en veterinaria. Hablamos con dos catedráticos, excelentes personas y mejores científicos. Y si esto me deja pasar, pues os enseño más fotos. Esto me lo descuentas. Y entonces me caigo yo. No. Caigo y me pongo enfermo. Y allí donde íbamos a ensayar, que está mirando la presidenta, en lugar de meter ese equipo, me meto yo. Si me deja. Es que así no se puede. ¿Veis? Ya lo veo desde dentro y estoy ahí saludando. Bueno, os prometo que estaba saludando. A ver, ahí me veis en la cama 14. Y dándole vueltas. ¿Cómo hacemos el ensayo para que nosotros podamos repetir esto hoy en Bisabet? Porque ellos me decían, yo te hago el ensayo en el P3, pero tú tienes que decirme cómo inyecto los virus para que vayan como aerosoles. Yo lo sé meter con una jeringa. Entonces, bueno, pues allí, viendo esos sistemas y oyendo el ruido del aire continuamente, pues lo que hicimos fue, ese sistema que lo habéis visto que estaba abierto abajo y arriba para coger el aire por debajo y tirarlo, lo que hicimos fue cerrarlo, hacer un circuito cerrado, como habéis visto en los primeros diseños americanos. De manera que lo podíamos ensayar, pero teníamos que construir un sarcófago. ¿Y si me fugan? ¿Vamos a contaminar todo el laboratorio? Por supuesto, entramos así, pero tenemos que ser muy precavidos. Estamos metiendo un 10 elevado a 6 que, según los veterinarios, podíamos matar a medio Madrid con aquello. Entonces, se entraba como se entraba. ¡Ay, señor! Se preparó todo un sistema de inyección. Bueno, creerme, y además para que no penséis que todo lo hemos hecho nosotros,
ese que estáis sujetando el sistema es un empresario. Este es Fernando Feldman, no soy yo, porque yo venía del hospital, ya me había curado después de 13 días de estar allí y no podía hacer esto. Entonces, Fernando Feldman, teníamos que ensayar, teníamos que abrírselo y ellos no sabían, y ese es Fernando Feldman. Es decir, respeto a los empresarios también. Ay. Bueno, parece imposible esto, ¿eh? Joder. Bien. Lo importante era, una vez que hemos hecho esa recirculación, tenemos que coger una muestra y tenemos que demostrar que el 10 elevado a 6 que hemos inyectado no tengo ninguna generación de unidad formadora de placa, que es como se llama en estos casos, haciendo un análisis por PCR. Y después de casi un mes de desazón y espera, conseguimos ver el resultado que nos dieron, que era negativo. Es decir, habíamos destruido ese 10 elevado a 6 dándole vueltas en el sistema. Por lo tanto, la empresa hoy en día tiene un sistema basado en carbón activado, polarización activa y todo ello impregnado con dióxido de titanio que funciona mejor que si no lo llevara. Eso es así. Es lo que tenemos hoy en día. Qué desazón. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Este es un proyecto que está liderado por José Fermoso, es un proyecto europeo, y lo que estamos haciendo es caracterizando todos los contaminantes, y digo todos los que podemos medir de esos 102, que encontramos en un hospital en España. Esto se está trabajando en distintos países europeos, y estamos analizando los contaminantes emitidos en 6 puntos diferentes del hospital. Voy a ir deprisa ya, si puedo pasar. Se hace en un mercado, se hace en un colegio, se hace en una escuela, está en Polonia, en Noruega, en Holanda, en Alemania y en Barcelona, que es donde estamos haciendo el piloto español. Esto es un ejemplo que no sabía si ponerlo o no, pero después de lo que he visto aquí yo creo que es importante. A ver, hemos visto varios aparatitos que se ponen en la pared, ya está. Esto ya es, te llega la IA, coge los datos, los llevas, qué listos somos todos y ya está, porque nos está dando temperatura, humedad, radiación, bla, 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 bla. Bien, aquí estamos comparando dos equipos comerciales que están midiendo simplemente formaldehído, el contaminante mayoritario que encontramos en estos ambientes. Mirar la respuesta de uno, mirar la respuesta del otro, y la respuesta azul es un análisis hecho por cromatografía de líquidos utilizando un equipo de alto costo. Es decir, cada análisis nos cuesta pues 1,5 riñones, pero lo hacemos. Es decir, tenemos el dato, digamos, bueno o mejor de todos a la hora de medir. Mirar cómo me está midiendo un equipo comercial, el equipo 1 lo llamo, y mirar cómo mide el equipo 2 con respecto a la medida central. Es decir, tenemos que ser muy críticos con lo que metemos en casa. No porque yo tenga un reloj de pulsera que me mide la tensión arterial, pues sé qué tensión tengo. Es mentira. No funciona así. No os creáis nada de todo eso. Las cosas o se contrastan y, como os decía alguno de vosotros, yo como Santo Tomás, cuando lo vea me lo creo. Cuando lo vea yo. Cuando lo mida yo. Entonces, bueno, yo creo que ya... Bueno, esto lo había traído por mi amigo mexicano que ayer se planteó en la cena. ¿Qué tratamos, CO2 o NOx? Pues evidentemente NOx. Olvidaros del CO2 y de los cantos de sirena que nos están dando todos los puñeteros días diciendo que el mundo se hunde. No es verdad. El CO2 funciona, la fotocatálisis, la vida sabe qué hacer con el CO2. Si no tenemos la fotosíntesis ahí fuera y tenemos las plantas y los árboles, no comemos, no vivimos. Es mentira, no os creáis nada del CO2. Es un cuento chino, así de claro. Pero sí que tenemos 150 contaminantes importantes que no les damos importancia. Bueno, esto era simplemente para ilustrarlo. No le damos importancia. Y además que sepáis que si ahora estamos aquí todos nosotros reunidos, mirad la gráfica. Eso es un día con y un día sin visitantes
en el Museo Reina Sofía. Mirar la barra esta, joder. Bueno, horroroso. En síntesis, mirar la contaminación que hay en la Sala Guernica con y sin visitantes, en el centro, ¿de acuerdo? Yo creo que está claro. O sea, la contaminación la traemos nosotros. Los hongos están fuera, pero si aquí hay hongos, los estamos metiendo nosotros. Si hay bacterias, las estamos trayendo nosotros. Si hay un olor a humanidad, que lo pensaremos, pues también la estamos trayendo nosotros. Entonces, eso es lo que hay que tratar y eso es lo que hay que tratar con esos sistemas. Y entonces, estoy de acuerdo con el profesor Reyes que lo que tenemos que hacer es optimizar esos sistemas. Y ya no vale decir que tienes que hacer 12 o 20 cambios persona, segundo, como nos ha contado. Es que lo que tenemos que hacer es optimizar esos cambios porque, evidentemente, cada metro cúbico de aire que tiramos al exterior significa que estamos cogiendo otro metro cúbico del exterior y lo estamos calentando o enfriando para estar cómodos. Ese es el consumo energético. Entonces, todo está en función de la salud, primero y antes que nada, en función del ecosistema y después en función del ahorro energético. Con esas tres premisas podemos ir a alguna parte. Y nada más porque me está poniendo muy nervioso este mando. Os lo agradezco.